Buenas jóvenes, continuamos entonces con la parte práctica de administración de medicamentos parenterales y vamos a empezar primero con la intradermal. En la intradermal vamos a hacer un ejemplo bien típico, usual. Vamos a ver a lo mejor que el médico nos ordena administrar una prueba de tuberculina. Aquí no tengo el medicamento, pues lógico, pero vamos a utilizar y simular que el envase que estoy utilizando es un medicamento para poder administrar la prueba de tuberculina. Recuerden que una vez que servimos un medicamento, o sea para una prueba, se corrobora 3 veces el medicamento. Vamos a suponer que sea este envase, no se lo voy a enseñar porque no es el envase real, tengo que entonces ver la etiqueta, que sea el medicamento correcto, y entonces lo reviso entonces 3 veces, cuando lo tomo a la mano, mientras lo estoy sirviendo y cuando lo voy a devolver. Vamos a suponer que vamos a servir 0.1 mililitros de tuberculina. Entonces, si esa es la cantidad que voy a servir, ¿cuál sería la jeringuilla entonces más adecuada para servir esa cantidad tan pequeña? Díganme ustedes. Muy bien, excelente. La jeringuilla de tuberculina. Pues voy a la jeringuilla de tuberculina y da gracias a Dios. Vieron que dice entonces, aquí tenemos la jeringuilla, miramos la fecha de expiración, miramos el empaque, que esté en buenas condiciones. Y entonces ella nos dice también si tiene una aguja ensamblada, el tamaño entonces de la aguja. Deja mirarle el tamaño de la aguja que tiene ensamblada. Okay. Mírenlo aquí. La aguja dice que es tamaño entonces 26, una aguja pequeña de 3/8 de pulgada. La podemos utilizar. Entonces vamos a abrirla. Recuerden que antes, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, lavado de manos tenemos que hacer para seguir las medidas asépticas. Para servir no tenemos entonces que usar guantes a menos que usted sea alérgico a algo. O sea, un medicamento que requiera servirlo como las quimioterapias con guantes y equipo. Entonces, vieron que entonces el capuchón está puesto. Y entonces, ¿qué me dice? Que como el Bayard es un sistema cerrado, yo entonces para extraer líquido del Bayard, porque hay unas presiones, una diferencia de presiones, primero en la jeringuilla tengo que servir la misma cantidad de aire de lo que deseo extraer. Entonces pongo el Bayard en una esquinita y si tengo que servir 0.1 mililitro de líquido, cojo 0.1 mililitro de aire. ¿Vieron? Tengo 0.1 mililitros. ¿Por qué le echo aire? Porque esto es un sistema cerrado, no me va a dejar que extraiga algo si no le doy algo. Y lo cojo, le extraigo ese aire con el capuchón puesto. Medida de seguridad y evitar que contaminemos. Una vez, entonces, puedo entonces quitar el capuchón. Procedo aquí a un lugar firme a manejarlo, no lo voy a manejar en el aire. Esto tiene una tapita, pero recuerden que si no tuviera su tapita y fuera múltiple stop, tiene que estar identificado como le hemos enseñado. Lo pongo en un lugar firme. Entonces, no lo tengo que limpiar porque ya tenía su tapa y esto está estéril si yo no lo he contaminado. Pero si fuera ya estuviera abierto y fuera múltiple stop, le paso alcohol siempre. Entonces lo pincho el sello de goma y recuerden entonces a nivel de los ojos, miren cómo yo estoy cogiendo con estos 2 dedos pulgares y entonces el índice estoy cogiendo entonces el envase y con los dedos de abajo puedo coger entonces la jeringuilla. Y entonces esto siempre tiene una ranurita para ver el líquido, que la aguja esté bajo el nivel del líquido y por lógico para que pueda extraer el líquido. Y en vez de, imagínate, si la aguja estuviera sobre el nivel del líquido, lo que estoy extrayendo entonces es aire. Empujo entonces el aire y a nivel de entonces del líquido, viste, ella misma me devuelve. Pero si ven que cuando devuelve hay burbuja de aire, mira esa, tiene una burbuja de aire, ¿qué yo voy a hacer? No es darle un cantacito suave, un cantacito firme para que esa burbuja de aire vaya hacia arriba y yo pueda tener la cantidad de líquido exacto, porque si no voy a tener entonces aire en un espacio que se supone que esté contenido de líquido. Y hay veces que yo lo jalo un poquito más, pero como se sirvió un poquito más y voy a la cantidad exacta que deseo servir. Punto 1. Ok.
Recuerden que como yo no he administrado ese medicamento, es la única vez que yo puedo hacer recapping. Voy a volver a poner el capuchón y esto se supone que tenga un rótulo identificando con el nombre del paciente, la fecha, la hora y la información de los 5 correctos del medicamento. Medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, frecuencia correcta. Y entonces para el paciente entonces correcto la información completa de los correctos. En ese etiquetito que está entonces identificando algunas instituciones es necesario que una vez que tú utilices esta aguja, como el filo de la aguja, se utilizó para traspasar el sello de goma y se puede haber desgastado y vieron que la aguja se mojó hacia afuera, si el medicamento fuera irritante, que arde, lo más conveniente es cambiar la aguja. Pero usted se va a dejar llevar por el protocolo de la institución o por sus conocimientos. Si lógico el medicamento es irritante, pues lo más conveniente es cambiar una aguja nueva para evitar que mientras vaya pinchando, el paciente vaya sintiendo dolor mientras va pasando por las capas o tejido hasta el destino donde vaya a llegar ese medicamento. Entonces, ahora vamos entonces a administrar el medicamento. Vamos entonces a donde el paciente. Recuerde que esto va a estar identificado y entonces voy y entonces le pregunto al paciente su nombre con su apellido, pero antes primero yo me voy a presentar. Yo digo muy buenos días, yo soy la enfermera Miss Pizarro, la enfermera graduada de su turno que le voy a administrar los medicamentos. ¿Cómo usted se llama? Cualquier otro medicamento. Nidia Pérez. ¿Y su segundo apellido? Romero. Romero, ok. Corroboro que sea el mismo nombre del que yo tengo aquí y el cartel de medicamentos. Recuerden que yo lo estaba mirando y manejando. Entonces, le pido permiso. ¿Puedo ver su brazalete? Ok, ¿puedo ver su brazalete? Sí, puede ver. Sí, chequeo su brazalete y dice Nidia Pérez Romero. Esa es otra segunda forma de corroborar que sea el paciente entonces correcto. Y la tercera forma, que ya está establecida en los libros para identificar el paciente correcto, es preguntándole la fecha de nacimiento. Recuerda que yo estoy trabajando con un cartel de medicamentos o con una pantalla que me da información del paciente. Y le pregunto cuál es su fecha de nacimiento. 5 de octubre. ¿De qué año? Del 1922. Ok, pues entonces, ay, perdone, corroboro. Y es la fecha entonces indicada. Ya identifiqué al paciente. ¿Por qué no le explico primero qué voy a hacerlo? Porque si, imagínense que el paciente me lo hayan cambiado, que no sea. O sea, como a veces pasa que el familiar se acuesta en la cama y el paciente está en un estudio. Pues tenemos que estar pendientes e identificar correctamente que sea el paciente correcto. Entonces, voy a preparar todo. Usualmente yo, cuando manejo en la cama del paciente, yo voy con un pad para hacer como una área para el manejo de la asepsia, porque las sábanas de lo más seguro están sucias y eso, y para evitar contaminación, pues yo pongo un pad, pongo mis cositas ahí y voy abriendo entonces todo el material que yo necesito. Recuerden que yo no voy a tocar al paciente hasta que yo tenga mis guantes. Yo preparo todo, recuerden que ya yo me lavé las manos. Voy a coger entonces una gasa, voy a abrir entonces alcohol. Usted abre todo el alcohol que sea necesario, eso no lo paga usted, eso lo paga el plan médico o el paciente. Y entonces le explico lo que le voy a hacer. Recuerden que van a proveer privacidad, correr la cortina y le van a explicar entonces, mira, no sé si el médico te explicó de que te iba a ordenar una prueba de tuberculina. Sí. Sí, ok. ¿No tienes dudas respecto a para qué la prueba de tuberculina? Para ver si... No tengo duda. Ok, pero si tuviera duda, pues para saber si en algún momento se puso a alguien que estaba contaminado entonces con el bacilo de la tuberculina. Entonces, nunca ha reaccionado a la tuberculina, son cosas que le tienes que preguntar, porque si ha reaccionado, se supone que la prueba de tuberculina no se le administra y se le haga una placa de pecho. Otra cosa que le tienes que preguntar si ella es diestra, derecha o izquierda. ¿Tú eres derecha o izquierda? Derecha. Derecha, pues me tienes que dar tu mano izquierda. Ok, ella está me bien. pone entonces la mano izquierda, ¿por qué? Porque si tuviera algún tipo de reacción alérgica
y ella es derecha, si se la pusiste en el lado derecho, se le va a hacer difícil entonces manejar esa mano derecha, mientras que si surgiera algún tipo de reacción alérgica, pues entonces en la mano que no es diestra, pues entonces no le afecta tanto. Entonces, ya preparamos todo. Preparo antes todo de antemano. Entonces procedo a ponerme mis guantes de seguridad. Recuerden que ya yo hice lavado de manos. Vamos a utilizar todas las medidas habidas por haber para proteger al paciente y para protegernos a nosotros también. Ok, lugares que puedo entonces administrar este medicamento en la parte entonces interna del antebrazo. Ella entonces, vamos a simular que este es su antebrazo, vamos a ponerlo así, aguántalo. Antebrazo. Recuerden entonces qué vamos a hacer. Vamos a proceder entonces a limpiar la área. ¿Cómo limpiamos? De adentro hacia afuera en forma de espiral. Si vemos que está muy sucio, yo tengo otro alcoholito del otro lado. Recuerden, de adentro hacia afuera en forma de espiral. Antes se recomendaba entonces secar, pero como esta casa no es estéril, es limpia, podemos contaminar. Vamos a dejar entonces, esperar un ratito a que el alcohol se seque. ¿Por qué no pinchamos con el alcohol mojado? Imagínense que usted se dio un raspón y le echaron alcohol. ¿Qué va a pasar? Van a ver las estrellitas, ¿verdad que sí? Así mismo, hay cosas que el enfermero no aplica ciertos fundamentos que lo que le va a crear es más dolor al paciente. Pues vamos entonces a corroborar nuevamente la identificación del medicamento, que sea el medicamento entonces correcto, que esté servido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El lumen, que es el orificio o el bisel, debe estar mirando hacia arriba. ¿Por qué debe estar mirando hacia arriba? Porque nosotros como enfermeros aplicamos muchas reglas de ciencia, de matemática, y esto es física. El tener el lumen hacia arriba va a hacer menos fricción a la hora de cortar la piel. Pues entonces el lumen debe estar mirando hacia arriba. Otra cosa que podemos hacer también es estirar la piel, porque al tirar la piel, la jeringuilla va a hacer fuerza en dirección opuesta y nosotros estiramos en dirección entonces opuesta. La jeringuilla va hacia el frente y nosotros estiramos hacia atrás para tensar la piel. También eso es física, para entonces disminuir el dolor. Entonces, es lo que le decía, lo que le enseñé en la tablita. Ok, yo voy entonces a estirar la piel. Recuerden que entonces el bisel debe estar mirando hacia arriba. ¿Cuánto es el ángulo que yo tengo que usar? La piel sería el ángulo recto. ¿Y cuánto yo lo elevo? De 5 a 15 grados elevo. Porque yo quiero llegar a la dermis. Le digo al paciente, respire profundo, respire, para disminuir el dolor. Voy encimita, vieron que yo voy entonces por encima. Aquí no lo van a ver, pero se va a formar entonces una pápula. Y con el dedito que estaba estirando, yo puedo entonces agarrar la jeringuilla y entonces tomar la otra para administrar el medicamento. Recuerden que no vamos a ¿qué? Aspirar. Si fuera la vida real, aquí se iba a formar una pápula, una bolita. Si fuimos vía intradermal y lo hicimos correctamente. Así mismo le decimos, respire profundo y salimos. ¿Y qué vamos a hacer inmediatamente con la aguja de la jeringuilla? No vamos a poner el capuchón, no recapping. Lo vamos a descartar en nuestro chart container. No vamos a masajear porque la pápula se vaciaría. Y si tiene por ejemplo, alguna gotita de sangre, pues lo que podemos hacer suavemente así pasar. Si fuera necesario, suavemente así pasar. ¿Y qué le vamos entonces a orientar a la persona? Que como es una prueba de tuberculina, en 72 horas o 3 días, tiene que volver a la oficina o yo si fuera un hospital, pues entonces usted lo tengo que pasar en el reporte a los enfermeros para que las 72 horas le hagan lectura entonces de la prueba. Así que este es un gran ejemplo de lo que es una administración de medicamento intradermal. Si tienen alguna duda, recuerden llamarme. Aquellos que tienen la jeringuilla lo pueden entonces practicar en su casa. Gracias.